¿Cuántos de los que están aquí ya me conocían? Casi todos, ¿no? A muchos venimos a Casacos aquí cuando tuve un tiempo de supervisor. Casi un año pasé, casi mes a mes venía a Casacos. Había flor de matrimonio. Bueno, hermanos, primeramente que Dios me los bendiga a todos, Dios bendiga a su pastor. Invitarles que tomen sus Biblias en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 13, vamos a leer los versículos 34 y 35. Pongámonos sobre nuestros pies y lo leemos en el nombre de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos infinitamente gracias, Señor, por estos hermanos. Esperamos que el tiempo sea del Señor. Amén. El propósito, hermanos, es que cada uno de nosotros podamos conocer el verdadero amor que Dios nos demanda a la iglesia. Y cuando digo que podamos conocer el verdadero amor, si yo os pregunto cuánto aman a Dios, yo les aseguro que todos me dicen amén. Y dijo el Señor en una ocasión, así como Jesucristo se entregó por ella y dio su vida, hablando de la iglesia, yo pregunto, si somos hijos de Dios, Dios es amor, usted tiene que ser amor. Pero muchas veces, hermanos, hablamos de amor, pero no lo conocemos. Por eso, en esta hermosa mañana, quiero que vayamos entendiendo a qué se refería el Señor. Porque podemos decir, en el libro de Levítico, el Señor habló este mandamiento. Pero en esta ocasión en Juan, la Biblia nos dice un nuevo mandamiento. ¿Cuál nuevo? Alguien puede llamar la atención y decir de qué nuevo estamos hablando si ya lo declaró el Levítico. Pero el Levítico dijo que améis a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí dice que os améis así como yo los he amado a vosotros. Amén. Eso es lo importante en esto. Y por eso quiero que entendamos, para poder llegar a ese verdadero amor, yo quiero llevarnos al principio. Amén. Y cuando digo al principio de usted como templo del Espíritu Santo, cuando venimos a los pies del Señor, venimos sin conocimiento, venimos, como decimos nosotros, como hombres y mujeres carnales. Y la Biblia dice que el hombre carnal no entiende lo que es del Espíritu. Amén, ¿me están entendiendo? Cuando usted vino a la casa del Señor por primera vez, muchas cosas de lo que se habla aquí usted no lo entendía. Pero una vez que el Señor comenzó a procesar su vida, entonces sí pudo entender. Amén. En el libro de Génesis, en el capítulo 25, nosotros encontramos en el versículo 23, hablando del nacimiento de Jacob y Esaú. Y habla el Señor de dos naciones, de dos pueblos, y que el mayor iba a servir al menor. Amén. Luego nosotros encontramos más adelante en ese mismo capítulo la revelación de lo que yo estoy hablando, del hombre carnal y del hombre espiritual. El hombre carnal vemos nosotros entrar a Esaú de casado,
Él era cazador, dice la Biblia. Cazaba cabritos, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Alguien que va de caza, cacería. Y dice la Biblia que cuando él entró ese día le fue mal. No había cazado y venía cansado. Y dice la palabra que cuando él entró, Jacob estaba guisando una comida. Y dice que le pidió. Amén. Oiga bien, estoy hablando del libro de Génesis, capítulo 25. Y dice la Biblia que le pidió, Jacob, el hombre espiritual. A ver, ¿cuánto me entienden? El hombre espiritual es sagaz. ¿Cuánto lo creen? El hombre espiritual siempre piensa hacia dónde vamos. El hombre espiritual no se conforma a su nombre. El hombre carnal es diferente. Oiga bien, en la iglesia tenemos hombres espirituales y hombres carnales. ¿Cuánto lo creen? El hombre carnal dice como Esaú. ¿Sabe qué le dijo a Jacob? Dice la Biblia que cuando Saúl pidió comida, inteligentemente Jacob dijo: un trato, véndeme tu primogenitura. Ahora, valoremos algo. Jacob dijo: si yo tengo la primogenitura, una doble bendición está sobre mí. Ese es el hombre espiritual, el que está pensando en lo espiritual, el que está pensando en las promesas, el que está pensando en la bendición de Dios, el que está diciendo: estoy preparado para todo lo que Dios quiera darme. El hombre carnal contesta como Esaú. ¿Qué dijo Esaú? ¿Se acuerdan cómo respondió Esaú? ¿Para qué me sirve este primogenitura? Yo me voy a morir. ¿Acaso Jacob me va a morir también? ¿Cuál era la diferencia entre Jacob y Esaú? Carnales iguales los dos. Pero Jacob estaba preparando su futuro. Y Esaú no le importó. En la iglesia se levanta el pastor y dice: nos gustaría que hagamos esto. Y siempre va a haber un hombre carnal y un hombre espiritual. El carnal, el que dice: pero ¿para qué, pastor? Así estamos bien. No, pero estoy soñando que podamos poner ahí el acondicionado y poner más bonita la iglesia. ¿Pero para qué? Ahí no están los abanicos. Ese es el carnal, el que se conforma con todo. El espiritual es aquel que está diciendo: claro que podemos, porque con Dios sí podemos. Amén. Me gusta la palabra. Eso es lo importante que entendamos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos como Esaú. Le damos poca importancia a las cosas. Aún cuando usted sea movido, hay algo que todavía no lo ha llenado. Entonces necesitamos venir a los pies del Señor. Amén. Y cuando venimos a los pies del Señor, entonces ahora nos convertimos, dijo Pablo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, en una nueva criatura. En niños en Cristo. Amén. La nueva criatura es un niño, hombre que acaba de nacer. Cuando le dijo el Señor a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, o sea, tienes que convertirte en una nueva criatura. Puedes saberlo todo. Hay hermanos en la iglesia que son sabios en la lectura, cuidado más que yo. Pero si no son espirituales, la lectura de nada te va a servir. No sé si en algunas ocasiones he dicho esto yo aquí en el Sauce. Como les digo, yo el Sauce tengo buenos años de estar viniendo por estos lados. Cuando en la época del hermano Mario. Yo no sé si lo he dicho, pero cuando yo regresé, como el hijo pródigo que se fue, porque yo nací en el Evangelio, pero cuando yo me salí y regresé, Dios usó un ancianito. Yo llegué a la casa de una hermana mía, la mayor, la primogénita, y estando ahí, el ancianito, después de presentarlo, mi hermana, el ancianito comenzó a hablar la palabra. Y como hombre carnal le dije: pues eso yo lo sé. Él duerme en el Señor ya, pero recuerdo que me dijo estas palabras: ¿usted se sabe la Biblia? No, no lo sé.
Solo le voy a hacer una pregunta, me dijo. Hágala que quiera y yo se la respondo. Amén. Me dijo humildemente el anciano: y todo lo que sabes, ¿de qué te has servido? ¿Y sabe cómo se levantó el hermano Carmona enojado con el anciano y dije: me voy a chingar con este viejo? Pero cuando yo iba llegando a mi casa, las palabras me decían aquí, a tal extremo que le dije a mi esposa: hoy iré a la iglesia porque un viejito me dijo algo que me tiene incómodo. Hasta el día de hoy, sirviéndole al Señor de nuevo y entendiendo que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. A su nombre. Cuando venimos entonces, una vez que nacemos en el Señor, nos convertimos en niños, pero los niños crecen. Amén. Los niños crecen. Pero también en la iglesia tenemos muchos niños de 30, 40, de 50 años. ¿Cuánto lo creen? Cuando estamos niños, decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 4, tuve que darle de comer, darle leche, porque si le daban comida sólida, le hacía daño, porque todavía son carnales, todavía son niños en Cristo. Cuando el niño comienza a crecer, si no llega a una madurez, hermanos, en la iglesia muchas veces hay hermanos que crecen, pero hay otros que se quedan ahí chiquitos. Y cuando el pastor exhorta, cuando el diácono llama la atención, cuando el obrero declara un mensaje, una palabra que no me gusta decir, por eso no me gusta que predique Carmona. Me gustaba más cuando venía el hermano fulano. Amén. Nos convertimos en niños emocionistas, malcriados, berrincheros, queremos lo que queremos escuchar, no lo que el Señor nos quiere decir. Y si olvidan que en el libro de Juan capítulo 6 dice la palabra que cuando el Señor predicaba, aquella gente dijo: esta palabra está dura. Mira, al mismo al Señor le hicieron berrinche. ¿Cuánto lo creen? Esta palabra está dura, ¿quién la puede escuchar? Y dice la Biblia que entonces comenzaron a regresarse. Hay hermanos en la iglesia que al cambiar al pastor y viene otro pastor, y el pastor quiere ser un poquito más durito, porque acuérdese que hay una palabra que me dice a mí en el libro de Hebreo, que como pastores, nosotros, el hermano Álvaro, el hermano Carmona, hay otro pastor acá, no tenemos invitado, el hermano Álvaro, el hermano Carmona, y todos los pastores en el mundo entero, nos demanda el Señor que vamos a dar cuenta por la iglesia. Usted no se preocupe, el que tiene que dar cuenta es cada uno de nosotros. Amén. Entonces dice el pastor nuevo: vamos a poner esto así. Lo que Dios demanda es santidad, y yo tengo que rendir cuentas buenas a Dios. Entonces viene el niño berrinchudo y dice: no, mejor me voy. Pagamos mejor con Pancho. Amén. Y entonces, hermano, nos volvemos malcriados y nos vamos. Y regresemos a Juan. Dice que le llegaron y le dijeron: Señor, se están yendo. Claro, eran niños todavía, no habían madurado. Yo espero que aquí nadie se vaya. Amén. Y si Dios nos permite muchos años de nuevo, hermano Álvaro, seguiremos acá. Y seguiremos casando a los que se quieran casar. Dice que el Señor lo quedó viendo. ¿Se quieren ir ustedes? Miren que el Señor no, por favor, no te vayas. No. ¿Se quieren ir ustedes? Pero cuando el hombre ha entendido, ha madurado, ha crecido de hombre natural, de niño a hombre espiritual, responde como Pedro y dice: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Padre, ¿a quién iremos? ¿A dónde irá usted? Solo Dios tiene palabra de vida eterna.
Si el pastor no está desviando la doctrina, si el pastor lo que está predicando es palabra de Dios, agárrela con sabor. El profeta Jeremías, capítulo 20. Dice la Biblia que Jeremías comenzó a quejarse. Y no es para mí, a mí me ha tocado hacerlo también. Yo no sé cuántos de ustedes han dicho, ya no quisiera seguir. Jeremías, hermanos, se le ha catalogado como el profeta llorón, y no es que sea llorón, sino que fue llamado a un ministerio desde su niñez para sufrir, para ser mártir. No podía abrir la boca Jeremías para declarar, dice Jehová, cuando venía el mismo pueblo de Dios y lo acusaban y iba preso. Y Jeremías, hermanos, hablaba algo que Dios le estaba mandando y ya el pueblo estaba diciendo, mira, hay que meterlo preso. Por eso ustedes han oído aquella palabra en Jeremías 33:3, donde estaba Jeremías, en el patio de la cárcel. ¿Qué estaba haciendo ahí de visita? No, estaba preso. Jeremías había sido formado para soportar, para llevar dolor a cambio de la palabra. Y entonces dijo él, ya no voy a seguir hablando. Pero dice la Biblia que mientras Jeremías declaraba eso, un fuego ardiente le quemaba su peso. Y se dio cuenta que no podía renunciar. Dese cuenta que usted no puede renunciar una vez que ha tomado el arado, una vez que ha tomado el camino del Señor. Nadie, el que se va para allá es porque no era digno, hermanos. El que se va de la iglesia es porque no es digno. Pero el que dice, yo no vengo siguiendo al pastor, vengo siguiendo a Cristo. Y yo estoy aquí porque Dios fue a la cruz por medio de Jesucristo para redimirme del pecado. Yo no estoy aquí por el hermano Carmona, por el hermano Álvaro, porque el que fue a pagar mi precio en la cruz se llama Jesucristo. Entonces venimos y decimos, ¿a quién iremos? Solo el Señor tiene palabra de vida eterna. A su nombre. Ya pasamos el hombre natural. Acuérdense que vamos a hablar de amor. Estamos en la etapa 2, niños en Cristo. ¿Qué le parece si subimos a la etapa 3? Hombres espirituales de Dios. Amén. Porque el hombre carnal no percibe, no entiende cuando lo cree. Usted invita a alguien a la iglesia y de repente hay un hermano, 2, 3 hermanas, 3, 4, 5 danzando, hablando en lengua, bailando. Y muchas veces el hombre carnal hasta se puede reír. Amén. Yo recuerdo cuando el Señor me regaló la promesa a mí. Yo me llevé 30 días de ayuno. Amén. Ojalá y todos, porque los buenos ejemplos se deben de tomar. Amén. Los malos no, pero los buenos sí. Y mire cómo es el diablo. El día que nos tocaba viajar a la confraternidad y yo había dicho, Señor, tú tienes que regalarme ese sello, yo no quiero volver vacío. Ese día mi tierno, que él tiene como 30 y pico de años, no recuerdo, es nacido en 1984. Mi tierno amaneció grave, hermanos. Y recuerdo que me dijo mi esposa, yo triste con las maletas, vamos a la confraternidad. Y ya no iba. Y me dijo mi esposa, no se detenga, hermano. Usted hizo un pacto con Dios. Yo me quedaré con mi niño y usted va. Amén. Y esa misma noche el Señor me visitó y cumplió su propósito. Pero mientras se estaba dando el proceso, mi esposa venía entrando con el niño. Amén. Y yo me quedé sorprendido. Y cuando le dije, ¿y qué pasó? El diablo quería robarte la decisión. Fíjate que después que te veniste, el niño se mejoró. Ni al médico le llevamos. Amén. Eso es lo importante. Entonces,
A su nombre. Ahora, esto no es de hombre, esto es de Dios. Yo oigo muchos predicadores que dicen, a ver, quieren recibir el Espíritu Santo. El pastor puede ser el muy santo, el muy ungido, pero es Dios el que da la bendición. A su nombre. El hombre espiritual, quiero llevarlo al libro de Romanos, capítulo 8. Gloria al Señor. En el versículo 9 y 10 dice la palabra del Señor, diga bien, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo está el Espíritu? El cuerpo está muerto. Usted y yo, para el mundo, estamos muertos. Estamos hablando del hombre espiritual. Amén. El hombre que si se mueve es porque el Espíritu lo mueve. Cuidado, porque muchas veces encontramos hermanos y hermanas que si el vecino está oyendo una música y si esa música le gustaba en el mundo, al suave la está moviendo. Cuidado, muévase cuando el Espíritu lo mueva, porque eso es rico, es sabroso, eso es elemental. Y si yo estoy, oiga bien, muerto al pecado, ¿qué dijo Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Oiga bien la palabra, estamos muertos en el mundo. Y si vivimos y nos movemos es porque nos movemos en el Espíritu. Y porque el Espíritu nos mueve. Amén. Por eso cuando entramos a la vida espiritual, al hombre espiritual, eso pesa mucho. Amén. ¿Cuántos hombres y mujeres